Mat 4N a El Mencho. El final del jefe que humilló a Estados Unidos. Historia completa 2026. Y si el hombre que todos creyeron invencible, ese fantasma que humilló a los Estados Unidos con su imperio de metanfetaminas y fentanilo que mató a cientos de miles de estadounidenses, no fue más que un niño roto por la pobreza más absoluta, un ser humano devorado por traumas que nadie contó, por rechazos que lo marcaron para siempre y por conflictos internos que lo convirtieron en su propio verdugo, mucho antes de que las balas del ejército mexicano lo alcanzaran en 2026. Imagina por un segundo que la imagen pública de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, que desafió al gobierno más poderoso del planeta con ataques que dejaron helicópteros derribados y ejércitos en ridículo, es solo la máscara que ocultó una verdad mucho más oscura, decisiones cuestionables que tomaron en la soledad de sus escondites en las montañas de Jalisco, dilemas morales que lo atormentaban en silencio mientras ordenaba ejecuciones que nadie se atrevió a filmar, y revelaciones tan explosivas sobre su alma dividida que la prensa internacional prefirió enterrarlas para no desestabilizar el frágil equilibrio entre narcoestado y democracia. Porque lo que el mundo vio fue al narco calculador, al estratega militar que convirtió un cártel fracturado en una máquina global de muerte y dinero. Pero detrás de esa fachada había un hombre que cargaba desde la infancia el peso de una familia pobre de agricultores de aguacate en las tierras calientes de Michoacán. Un joven que cruzó la frontera ilegalmente buscando dignidad y terminó en celdas estadounidenses. Un policía local que juró lealtad a la ley y la traicionó por ambición. Y un padre de familia que vio a sus propios hijos y hermanos hundirse en el mismo abismo que él creó. ¡Qué traumas profundos! Qué frustraciones acumuladas desde que dejó la escuela en 5º grado para cuidar plantíos de Vindino 100%, marihuana. Qué rechazos de la sociedad que lo empujaron a aliarse con clanes que le dieron poder, pero le robaron la paz. Y qué conflictos internos entre el hombre que soñaba con una vida modesta y el monstruo que terminó humillando a la DEA con una recompensa de $15 millones que nunca pudieron cobrar en vida. Esta no es la historia que te contaron en los noticieros. Esta es la versión cruda, cinematográfica y psicológica de un ascenso que pareció imparable hasta que en febrero de 2026 todo se derrumbó en un operativo que nadie esperaba, dejando al descubierto que incluso los jefes más temidos son humanos frágiles, atrapados en su propio laberinto de lealtades sangrientas y secretos que aún hoy, después de su muerte, siguen sacudiendo a México y al mundo. Pero para que podamos seguir desenterrando estas verdades ocultas, para que canales como este sigan existiendo en un YouTube saturado de superficialidad, donde las historias profundas mueren en el algoritmo, te necesito. Ahora mismo, suscríbete al canal, activa la campanita y conviértete en parte de esta comunidad que exige narrativas reales, sin censura y con el impacto emocional que merecen. Tu inscripción es el oxígeno que permite que revelaciones como esta, que tocan lo más profundo del alma humana y cuestionan todo el sistema de poder que permitió el nacimiento de monstruos como El Mencho, sigan llegando a millones. Sin suscriptores leales como tú, estas historias completas de 2026 desaparecerían para siempre. Dale like a este video si sientes que ya estás enganchado, comparte con quien necesite entender por qué el crimen organizado no es solo balas, sino psicología rota, y quédate hasta el final absoluto, porque la revelación que guardo para los últimos minutos, esa que conecta su infancia olvidada con su muerte inesperada, y el legado que dejó en un México que aún arde, es la más impactante, la más inesperada y la más emocional de toda esta saga. Te prometo que cuando termine, no podrás ver igual ni al hombre ni al país que lo vio nacer y morir. ¿Estás listo para entrar en las sombras donde ni la DEA ni los marines estadounidenses pudieron llegar? Entonces, acompáñame en este viaje cinematográfico que comienza ahora y no te soltará hasta el último segundo. Nacido el 17 de julio de 1966, en la comunidad rural de Culotitlán, dentro del municipio de Aguililla en Michoacán, en el corazón de la tierra caliente mexicana, donde el sol quema la tierra y las montañas esconden secretos desde 1900. Hace generaciones, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes llegó al mundo en el seno de una familia humilde de cultivadores de aguacate, que apenas lograba sobrevivir con lo que la tierra daba. Un contexto de pobreza extrema que marcó desde el primer aliento su visión del mundo como una lucha constante donde solo los fuertes o los astutos sobreviven. Y allí, entre los 6 hermanos Juan Miguel Antonio Marín y Abraham, creció aprendiendo que la escuela era un lujo que no se podían permitir porque desde muy
Niño tuvo que dejar los libros en quinto grado para trabajar en los campos ayudando a la familia y más tarde custodiando plantíos de marihuana que ya en esa época representaban la única forma de ingreso extra en aquellas zonas olvidadas por el gobierno. Un primer contacto con el mundo ilegal que no fue una elección romántica sino una necesidad cruda que sembró en su mente la semilla de que el sistema legal no estaba diseñado para gente como él, y esa frustración inicial de ver a sus padres romperse la espalda sin llegar a fin de mes se convirtió en el motor silencioso que años después lo impulsaría a buscar salidas más audaces. La relación con sus padres y figuras de autoridad fue siempre distante y marcada por la supervivencia diaria. Un padre y una madre que representaban el esfuerzo honrado pero infructuoso en un país donde las oportunidades se concentraban en las ciudades lejanas, lo que generó en el joven Nemesio un resentimiento profundo hacia la autoridad que prometía protección pero solo entregaba abandono, un sentimiento que se agravó cuando a los 14 años ya estaba inmerso en tareas de vigilancia que lo exponían a peligros que ningún niño debería enfrentar, creando en él una coraza emocional que lo hacía ver el mundo como un lugar donde la lealtad familiar era lo único sagrado pero también lo más vulnerable. Las primeras frustraciones llegaron pronto cuando decidió cruzar la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos en los años 80 buscando una futuro que Michoacán no le ofrecía, aterrizando en el área de la Bahía de San Francisco, donde la vida de inmigrante indocumentado lo golpeó con dureza, trabajando en lo que podía mientras las calles lo tentaban con el dinero fácil del narcomenudeo, y allí en 1986 fue arrestado por primera vez por posesión de propiedad robada y un arma cargada, un incidente que marcó el inicio de una serie de detenciones que lo harían sentir rechazado por el sueño americano que tanto había idealizado, seguido de 1911, otro arresto en 1989 por venta de narcóticos que terminó en deportación pero no en rendición porque volvió a cruzar, y siguió operando en el bajo mundo californiano produciendo y traficando metanfetaminas junto a su cuñado Abigail González Valencia, conocido como El Queenie, hasta que en septiembre de 1992, en Sacramento fue capturado junto a su hermano Abraham durante una operación encubierta donde vendían 5 onzas de heroína por $9,500, momento en el que Nemesio tomó la decisión cuestionable de asumir toda la culpa para proteger a su hermano de una sentencia de cadena perpetua. Un acto de lealtad familiar que le costó varios años en la prisión federal de Big Spring, en Texas, y que representó uno de sus primeros dilemas morales profundos al elegir la cárcel para salvar a la sangre antes que delatar, saliendo finalmente deportado alrededor de los 30 años, con el estigma de exconvicto que lo marcó para siempre pero también con una red de contactos en el mundo del crimen que lo esperaba al otro lado de la frontera. De regreso en México, aquel hombre endurecido por la cárcel y por los rechazos sistemáticos, decidió probar la legitimidad uniéndose a la policía municipal en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco. Un giro irónico donde el futuro jefe de uno de los cárteles más violentos del planeta juró proteger la ley que tanto lo había perseguido, trabajando como oficial en zonas rurales donde aprendió tácticas de patrullaje y control que más tarde usaría contra las mismas fuerzas que alguna vez lo vistieron de uniforme. Pero esa etapa fue breve porque la llamada del dinero y el poder del crimen organizado fue más fuerte y pronto dejó la placa para integrarse de lleno al cártel del Milenio bajo la protección de Armando Valencia Cornelio y más tarde de Ignacio Coronel Villarreal alias Nacho Coronel. Un momento decisivo que cambió su destino para siempre al pasar de ser un ex policía marginal a convertirse en un operador clave que manejaba protección, finanzas y ejecuciones en Jalisco y Colima, ganándose la confianza de los líderes gracias a su inteligencia calculadora y su capacidad para moverse en las sombras sin llamar la atención excesiva. Fue en ese contexto donde se consolidó su relación amorosa más importante, al casarse con Rosalinda González Valencia, hermana mayor del clan de los Queenies, una alianza que no solo fue romántica sino estratégica, porque unió dos familias poderosas del occidente mexicano y le dio acceso a redes de lavado de dinero y distribución que aceleraron su ascenso, y juntos tuvieron 3 hijos, Rubén alias El Menchito, Jessica Johanna la Negra y Laisha, quienes más tarde se verían arrastrados al mismo mundo que su padre construyó, una relación marcada por momentos de intimidad familiar en medio del caos, pero también por tensiones cuando la presión del negocio los separó parcialmente alrededor de 2018, aunque nunca se divorciaron oficialmente, mostrando en Nemesio un lado humano de padre protector que contrastaba con la imagen pública del asesino implacable y que revelaba sus inseguridades internas sobre cómo su legado afectaría a los suyos.
El verdadero punto de inflexión llegó entre 2009 y 2010, cuando el cártel del Milenio comenzó a fracturarse tras la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, el Lobo, en 2009, el asesinato de Nacho Coronel en un enfrentamiento en 2010 y la detención de otros líderes, lo que generó una guerra interna entre facciones donde Nemesio, junto a Eric Valencia Salazar, lideró el grupo conocido como Los Torcidos o los Matazetas, que se enfrentó brutalmente a los Zetas y a la resistencia por el control de Jalisco, una guerra que ganó con tácticas de extrema violencia y corrupción que consolidaron su poder y dieron nacimiento oficial al cártel Jalisco Nueva Generación alrededor de 2010, momento en el que su inteligencia estratégica brilló al transformar una facción fracturada en una organización moderna que innovó con producción industrial de 1900, metanfetaminas, uso de drones armados, extorsión sistemática y alianzas internacionales que llevaron sus drogas a Estados Unidos, Europa, Asia y hasta Australia, expandiéndose por estados como Colima, Nayarit, Guanajuato, Veracruz y más allá, mientras mantenía un perfil bajo que lo hacía casi invisible a diferencia de otros capos más ostentosos. Su ascenso público llegó de la mano de acciones que humillaron directamente a las autoridades mexicanas y estadounidenses, como el derribo en 2015 de un P-101 helicóptero militar con un lanzacohetes durante una operación para capturarlo en Jalisco. Un acto que demostró la capacidad militar del CJNG y que fue percibido como una bofetada al ejército que se creía superior, seguido de campañas de violencia extrema contra rivales y fuerzas de seguridad, que incluyeron decapitaciones grabadas y ataques coordinados que generaron pánico nacional, todo mientras eludía captura pese a la recompensa de la DEA, que subió hasta $15 millones en 2024. Una cifra que reflejaba cuánto había logrado infiltrar y desafiar el sistema de inteligencia más avanzado del mundo, con su red de corrupción y su habilidad para vivir modestamente en ranchos remotos de Jalisco, Michoacán y Nayarit, rodeado solo de guardaespaldas leales. Los conflictos con la media y la industria no fueron directos porque el Mencho nunca dio entrevistas públicas, ni buscó la fama como otros líderes, pero sus declaraciones implícitas a través de videos de sus sicarios y narcocorridos que lo exaltaban como el señor de los gallos por su afición a las peleas de gallos, mostraban un hombre que cultivaba una imagen de honor rural, mientras ordenaba atrocidades que la prensa internacional condenaba como las peores en la historia del narco mexicano, generando escándalos constantes cuando sus operaciones de fentanilo fueron señaladas como responsables de la crisis de opioides en Estados Unidos y cuando familiares fueron arrestados uno tras otro, su hermano Antonio en 2015, su hijo él, Menchito extraditado y condenado en Estados Unidos, su esposa Rosalinda detenida por lavado en 2018 y liberada bajo fianza, su hija Jessica arrestada en Washington en 2020, todo lo cual creó momentos de caída emocional donde se vio obligado a ver cómo su imperio familiar se desmoronaba públicamente mientras él permanecía en la clandestinidad, alimentando inseguridades profundas sobre la lealtad y el precio de su ambición. A lo largo de los años, su personalidad cambió visiblemente de un operador discreto y calculador en los años 90, a un líder paranoico y despiadado, en la década de 2010, que ordenaba asesinatos de traidores como el de El Cholo en 2017, o el de rivales internos, mostrando un endurecimiento emocional que contrastaba con reportes de que vivía de forma modesta, sin lujos ostentosos, y que sufría problemas de salud como enfermedad renal, que lo llevaron incluso a construir instalaciones médicas en zonas controladas por el cártel, revelando dilemas morales internos entre él, hombre que aún recordaba sus raíces humildes, y el jefe que no dudaba en usar terror para mantener el control. Actualmente, después de su muerte, el 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas especiales del ejército mexicano, con apoyo de inteligencia estadounidense, lo localizaron en una operación en Tapalpa, Jalisco, donde resultó gravemente herido en un enfrentamiento, y falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. México entero entró en caos con narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos que dejaron decenas de muertos y que recordaron al mundo que su legado va más allá de la imagen pública de villano todopoderoso, porque aunque el ZNG era una estructura franquiciada que probablemente sobrevivirá bajo otros líderes como su yerno o sobrinos, el verdadero impacto psicológico de su trayectoria es el de un hombre que partió de la nada absoluta y construyó un imperio que cambió el mapa del crimen global, pero que pagó con aislamiento familiar, paranoia constante y una muerte solitaria que dejó a su país herido y a Estados Unidos con una victoria pírrica porque el fentanilo sigue fluyendo. Sus virtudes fueron la inteligencia estratégica que lo hizo más innovador que capos anteriores, la lealtad inquebrantable hacia su círculo cercano que le permitió construir alianzas duraderas, y una capacidad de adaptación que lo llevó de policía a rey del narco en menos de 2 décadas.
Pero las complejidades humanas salieron a la luz en sus momentos de caída cuando vio a Minos Intocient, sus hijos presos, o cuando la presión de la cacería constante lo obligó a vivir como fugitivo, generando un vacío emocional que ninguna cantidad de poder pudo llenar y que hoy, en 2026, nos obliga a reflexionar sobre cómo sociedades desiguales como la mexicana crean y destruyen a figuras como él. Su verdadero legado, más allá de la violencia y las toneladas de droga, es el espejo que nos pone frente a la cara sobre el fracaso del Estado para ofrecer alternativas reales a la juventud rural. Sobre cómo la corrupción permea todas las capas y sobre cómo un solo hombre con determinación puede desafiar a dos naciones enteras. Pero también la advertencia de que el ciclo de sangre no termina con una bala, porque el vacío que dejó en el poder ya está siendo llenado por otros que aprendieron de sus errores y aciertos. Esta trayectoria aún importa hoy porque mientras México se prepara para eventos internacionales como el Mundial 2026, la sombra de su imperio sigue amenazando la estabilidad. ¿Por qué? Las familias destrozadas por su fentanilo claman justicia en Estados Unidos, y porque su historia nos recuerda que detrás de cada jefe hay un ser humano con traumas que la sociedad ignoró hasta que fue demasiado tarde, y por eso su final en 2026 no es solo el cierre de un capítulo, sino el comienzo de una reflexión urgente sobre cómo evitar que nazcan más menchos en las montañas olvidadas de nuestro continente. Si llegaste hasta aquí es porque sientes el peso emocional de esta narrativa completa. Así que ahora más que nunca suscríbete al canal, dale like si esta historia te removió por dentro, comparte con quien necesite entender la complejidad humana del crimen y activa las notificaciones para que juntos sigamos revelando verdades que cambian la forma en que vemos el mundo. Porque solo manteniendo vivas historias reales y profundas como la de El Mencho, podremos honrar a las víctimas y prevenir que la historia se repita en las próximas generaciones. Gracias por acompañarme en este viaje cinematográfico hasta el final, donde la última revelación no es solo su muerte, sino la certeza de que su legado nos pertenece a todos, como recordatorio eterno de que el poder sin alma siempre termina devorando a quien lo ostenta.